pero creo que nos podrías decir brevemente Sí, la importancia sí. del personaje. Bueno, como decía, fue un militar distinguido. Wellington dijo que era el mejor general español y era un personaje muy liberal que llegó a tener amistades con los americanos, muy especialmente con Ramos Arizpe. Él fue uno de los que participaron en uno de los complotes, creo que era el gran plan masónico, para tomar control de la monarquía. La Inquisición le arrestó, le torturaron, le quemaron sus dedos, nunca dijo quiénes eran los otros. Y cuando regresa a la Constitución es nombrado jefe político y capitán general de Andalucía. Ramos Arizpe y Michelena y otros proponen que se cambien las autoridades en América. Y Ramos Arizpe está negociando por 6 meses con O'Donoghue para que él acepte el cargo del nuevo capitán general. Entonces él viene ya creyendo que las cosas habían cambiado. Y Ramos Arizpe tiene en su carta a su hermano, dice qué gloriosa es España, que ahora está haciendo esas cosas maravillosas, etcétera, etcétera. Y así es que cuando sale O'Donoghue, él cree que va a pasar dos cosas. Uno, que la Constitución tiene que apoyarse, y dos, que se va a llevar a un acuerdo de regencias. Entonces por eso se une con Iturbide. Y cuando llegan a Tacubaya, donde se hospedan en el Palacio Arzobispal, O'Donoghue hace claro que él no va a tomar no va a ser el dirigente de este movimiento. Y eso es lo que da a Iturbide la oportunidad de establecerse como el director de este movimiento. Pero hay otras gentes que se oponen, y este es el grupo que llaman borbonistas. Yo le llamo autonomistas porque querían autogobierno. Ellos dicen como las Cortes de Cádiz eran soberanas, el rey era solo el sirviente de la nación, entonces esa es como querían ver a la persona que llegara. Y de ahí surge el conflicto entre la idea militar de mandar y la idea legislativa de que el Congreso es el poderoso. Entonces, eso continúa inclusive después de que Iturbide se va. Hay el conflicto entre las Cortes y las provincias, y las Cortes dicen, no, tenemos la soberanía, y las provincias dicen, no, nosotros tenemos soberanía. Entonces, hay esta discusión, pero todo lo que discuten y lo que yo he visto en los documentos es que están siguiendo la cultura política hispánica, y en muchos casos, y termino aquí, hasta 23, cuando las provincias están cambiando a estados, dicen en sus documentos, esto se puede hacer, seguir las reglas de la Constitución de España siempre que no nos afecte en una forma negativa. Así es que el peso de la cultura compartida me parece que es muy importante. Y termino, ya aquí sí termino. Sí, porque ya te me fuiste a 23 y todavía no hemos pasado el imperio de Iturbide. Perdón, este primer gobierno independiente que va a marcar todo el proceso posterior, que tú has trabajado tanto, bueno, que ustedes también han trabajado tanto. Y a mí lo que me impresiona mucho de este primer gobierno, que debió de haber sido exitoso, porque hay un gran consenso, por lo menos eso parece, ¿no? Pero es, como ustedes señalaron, muy efímero este consenso, y es un imperio que fracasa con una rapidez brutal, ¿no? Es un fracaso que va a ser costosísimo para el nuevo Estado mexicano, ¿no? Entonces, creo que sí, el imperio de Iturbide habría que también analizarlo más profundamente, no desecharlo como algo que ocurrió y que no debió de haber ocurrido. ¿Qué pasó en esos meses del imperio que a mí me interesa conocer, y que creo que a todos, ¿no? Bueno, Rodrigo. sale muy a las claras que el pacto era efímero y que el único punto de consenso era la independencia, no la forma de gobierno. Entonces, me parece que el imperio de Iturbide echa por tierra la posibilidad monárquica, que era respaldada por muchos. Es decir, si nosotros lo miramos en perspectiva, era la opción de gobierno más natural en ese momento, más aceptada. Pero sin embargo, había un buen grupo y un grupo poderoso que creía muy certeramente que la república era también una forma de gobierno. Entonces, me parece que
en el imperio se ve la deficiente actividad política de Iturbide como emperador, como jefe de Estado. Es decir, no puede dialogar con el Congreso. Y el imperio es un permanente enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo, a grado tal que termina por diluirlo, y es la clausura de un diálogo político que permitiera el establecimiento de un Estado, digamos, sin llegar a las armas, sin llegar a una salida armada. El punto clave, son dos puntos claves que me parece que terminan de marcar el fracaso del imperio de Iturbide. Uno es, muy sencillo, es el estado de quiebra de la hacienda. Así es. O sea, no hay dinero ni para pagar eso Jaime lo ha al numerosísimo siempre. ejército, es decir, es un estado quebrado y eso pues no son condiciones para fundar un estado independiente. Y el otro pasa por las provincias. No en balde el movimiento que termina con Iturbide, es decir, el plan de Casamata, es un movimiento provincialista, ¿no? Porque le trata región de regresar la soberanía a las provincias, y era algo que el imperio estaba tratando de acallar, ¿no? Entonces creo que son los dos puntos que dejan muy en cuenta que Iturbide no podía ser emperador. Sí. ¿no? Pues disculpa, No. creo que hay que ver la evolución, porque eso es muy importante en ver los cambios que suceden, porque primero se establece la Junta Soberana, que se autodenomina soberana y que está actuando como la legislatura. Y en otro lado hay la regencia. Y que es como el ejecutivo. que es el ejecutivo, exactamente. Entonces hay un conflicto entre ellos desde el principio. El primer congreso, que se llamaba las Cortes, trató de crear el Estado y se enfrentó con Iturbide, y al fin Iturbide cogió preso como 20 y pico diputados, entre los más liberales. El Congreso. Eso, sí. Después se establece otra junta que no tiene éxito. Pero desde las provincias que tienen esta visión de que la legislatura debe ser poderosa, hay una actitud negativa de este Congreso, porque dicen este Congreso no se eligió como se hacía bajo la Constitución de Cádiz primero, y se eligió solamente para ser una monarquía. Por eso insisten en que se haga un nuevo Congreso, y el plan de Casamata insiste en eso. Entonces es de ahí, yo diría, por 21, 22, especialmente 22 con las elecciones, ya empieza a formarse un fuerte movimiento o fuertes movimientos separados en las provincias. Yo creo que hay algo que todavía no hemos llegado a resolver, que es el problema entre quién tiene la soberanía realmente, porque el Congreso va a decir en 22 que la soberanía la tiene él y que tiene los tres poderes. Y la Constitución de Cádiz hablaba de que el poder ejecutivo, en este caso sería o el rey o el emperador o quien fuera, quien tuviera el poder ejecutivo, iba, por ejemplo, a elegir a los magistrados de los tribunales de supremos o la Suprema Corte, diríamos. El Congreso va a decir, no, nosotros tenemos los tres poderes. El pleito entre un Congreso fuerte o un Ejecutivo fuerte todavía no lo acabamos de resolver en este país. Seguimos enfrentándonos continuamente, y nuestras constituciones, las sucesivas constituciones lo han mostrado. A veces le damos más fuerza al Congreso, a veces le hemos querido dar más al Ejecutivo. Yo creo que ese dilema no se resolvió en 20, ni en 21 ni en 23. Se agudizó. Pero también hay otra cosa más. Yo creo que hay que añadir, además de la miseria del erario, y que, como decía la frase aquella, cuando los sueldos se pagan, las revoluciones se apagan, este imperio efímero, pues fue efímero, pero habría que preguntarse qué gobierno en esos años duró. El único que duró fue Guadalupe Victoria, y duró porque hubo los préstamos ingleses. No hay ningún otro periodo, que eran de 4 años, ni siquiera eran más, que alcanzaron a terminarse. Hay periodos de meses, hay periodos de un año.